A la gente le encanta hablar de justicia, hasta el día en que tiene que verla de verdad. Es fácil defender lo correcto cuando el acusado lleva traje. Lo difícil es reconocer la inocencia cuando entra descalza. Elena no tenía zapatos, pero tenía algo que muchos habían perdido: dignidad. Y en aquel tribunal, donde la apariencia valía más que el carácter, bastó una verdad sencilla para derrumbar todo un sistema de hipocresía. Esta historia te va a conmover, porque no habla solo de una mujer injustamente juzgada. Habla de todos nosotros. Habla de las veces en que fuimos rápidos para señalar con el dedo y lentos para tender la mano. Habla de un mundo que valora las etiquetas más que a las personas. Y, sobre todo, habla del poder que nace cuando alguien humillado se niega a perder su esencia. Lo que Elena hizo no fue un discurso, fue un espejo. Un espejo que refleja cada mirada de desprecio, cada juicio apresurado y cada mentira bien vestida que alguna vez hirió a alguien. Y tal vez, después de conocer lo que ocurrió en aquel tribunal, nunca vuelvas a mirar la palabra justicia de la misma forma. Elena entró en la sala del tribunal con los pies descalzos y el corazón firme, y fue como si el silencio tomara forma. El murmullo del público sonaba como un veredicto anticipado. No hacían falta martillo ni sentencia. El prejuicio ya se había sentado en el lugar del juez. Es curioso cómo, en ciertos ambientes, la apariencia habla más alto que la verdad. Quien nunca ha sido juzgado antes de abrir la boca, no imagina el peso que eso tiene. El fiscal, con su traje impecable, la miraba con esa sonrisa que mezcla arrogancia y certeza. Era el tipo de mirada que no busca justicia, busca victoria. Y quizás ese sea el gran problema de muchos juicios. Están disfrazados de razón, pero movidos por vanidad. En cualquier área de la vida, cuando el ego se sienta en la silla del juez, la empatía es expulsada de la sala. ¿Cuántas veces, en la vida real, has condenado a alguien solo por lo que viste? La verdad es que todos hemos sido, en algún momento, parte de ese jurado invisible que señala sin conocer la historia. Ya sea en el trabajo, en el tráfico o en la fila del supermercado, la prisa por interpretar supera la disposición de entender, y es ahí donde nacen las mayores injusticias. Elena aún no había hablado, pero el mundo ya había decidido quién era. No sabían que, detrás de esa mirada callada, existía una historia capaz de cambiar la visión de todos los presentes. La historia de Elena comenzó mucho antes del tribunal. Todo empezó en una mansión donde limpiaba pisos, pero también tragaba orgullo. Trabajaba en silencio, creyendo que la honestidad aún era una forma de protección, hasta que la señora, envuelta en perfumes caros y palabras venenosas, la acusó de robar un collar. El objeto desaparecido se convirtió en símbolo de algo mayor: la facilidad con que el prejuicio se disfraza de moral. Es curioso cómo algunas personas no necesitan pruebas cuando ya tienen el juicio hecho. La señora decía, siento que fue ella, como si sentir fuera sinónimo de verdad. Ese mismo razonamiento en la vida real lleva a muchos a creer en rumores, sospechar del inocente y aplaudir al injusto. Y quizá lo más triste sea notar que, detrás de la arrogancia, casi siempre existe miedo. Miedo de enfrentar el propio reflejo moral. Mientras la acusación ganaba fuerza, Elena perdía algo que nadie veía: la fe en la humanidad. Pero aún herida, mantuvo la mirada serena. No porque aceptara la injusticia, sino porque sabía que la verdad tiene su propio tiempo, y nunca llega tarde. En esa sala, el collar era solo un pretexto, un disfraz del verdadero crimen, el desprecio por quien no encaja en el mismo estándar. Y es justamente ahí donde su historia empieza a revelar un pasado que pocos imaginaban. Cuando el abogado defensor pidió que Elena contara su historia, el tribunal se sumió en un silencio casi reverente. Ella habló con sencillez sin intentar conmover, solo relatando la verdad desnuda, descalza como ella. Contó que perdió a sus padres muy joven y que, desde los 15 años, cuidaba de sus 2 hermanos menores. Trabajar descalza no era descuido, era elección. El dinero de los zapatos se había convertido en medicina para el más pequeño, y de repente, todos comprendieron que la acusada era en realidad una hermana heroica. Con cada palabra, el peso de las apariencias se desvanecía. El fiscal, antes seguro, hojeaba papeles que ya no tenían sentido. El público se miraba, desconcertado,
porque había algo en Elena que no encajaba en ningún estereotipo, la dignidad de quien sufre en silencio y aún encuentra fuerzas para sonreír. Así es también en la vida. Algunas personas no tienen lujos, pero poseen una riqueza que el dinero jamás compra, el carácter. Y tal vez ese sea el mayor de los paradoxos humanos. Quienes más son juzgados, a menudo son quienes más entienden de compasión. Elena no buscaba lástima, buscaba ser escuchada. Y al abrir su corazón, no solo se defendía a sí misma, sino que enseñaba una lección a todos, que la verdadera grandeza nace cuando el dolor se convierte en propósito. Pero el destino, como siempre, aún guardaba una vuelta capaz de cambiarlo todo. Cuando todos parecían convencidos de su culpa, la puerta del tribunal se abrió lentamente. Un niño, de no más de 10 años, entró con un pequeño paquete en las manos. El silencio se transformó en asombro. Dentro del paño estaba el collar desaparecido, el mismo que había destruido la reputación de una mujer inocente. Con voz temblorosa, confesó que lo había escondido por miedo a ser castigado, y que Elena había intentado protegerlo en silencio. El peso moral que cayó sobre la sala fue indescriptible. El fiscal, antes tan seguro, bajó la cabeza al ver su propio error reflejado en un espejo. La señora inmóvil trataba de justificarse, pero la vergüenza hablaba más alto que cualquier defensa. Es curioso cómo la verdad tiene el poder de desarmar hasta a los más arrogantes, y cuando llega, nadie puede permanecer igual. La justicia, que parecía lejana, ahora tenía el rostro de un niño. La revelación transformó el ambiente. Lo que antes era hostilidad se volvió compasión, y lo que parecía derrota se convirtió en victoria moral. Elena lloraba, pero no de dolor. Lloraba de alivio, al ver que la verdad finalmente caminaba descalza, pero con la cabeza en alto. Aquella escena se convertiría en símbolo de algo mucho mayor que un caso resuelto. Un despertar colectivo sobre el precio de juzgar con prisa, y ese impacto se sentiría en todos, incluso en la propia jueza. Cuando Elena comenzó a llorar, ya no había papeles, leyes ni títulos que separaran a nadie en aquella sala. La jueza, emocionada, interrumpió el juicio. No es ella quien debe avergonzarse, sino todos nosotros, dijo con voz quebrada. Esas palabras cortaron el aire como un trueno silencioso. De repente, el tribunal dejó de ser un escenario de juicio y se convirtió en un espejo, y cada persona tuvo que enfrentar su propio reflejo moral. Es impresionante cómo la empatía, cuando aparece, desarma hasta el orgullo más endurecido. El público, que antes murmuraba críticas, ahora se levantaba en aplausos sinceros. Algunos lloraban, no por pena, sino por identificación, porque en el fondo, todos llevan una Elena dentro, una parte que fue malinterpretada, juzgada o invisibilizada. En esos instantes el ser humano descubre algo esencial. La sensibilidad es una forma de fuerza, no de debilidad. Y fue allí, entre lágrimas y aplausos, donde la historia de Elena trascendió las paredes del tribunal. La jueza vio más que una inocente injusticiada, vio a una mujer que, aún herida, inspiraba fe en la humanidad. Aquella escena marcó a todos los presentes, como una lluvia que limpia culpas antiguas. Pero todavía faltaba lo más inesperado. Las palabras que Elena diría antes de salir cambiarían para siempre el significado de la verdad. Antes de dejar la sala, Elena secó sus lágrimas, respiró hondo y miró al jurado como quien mira el alma de todo un país. Con voz serena dijo: «Si hubiera elegido zapatos en lugar de dignidad, quizás no estaría aquí hoy, pero aprendí que la verdad, aunque descalza, camina más lejos que la mentira bien vestida». Por un instante, nadie respiró. Era como si cada palabra tuviera el peso de una sentencia divina. Esa frase resonó en los pasillos del tribunal y en los titulares del día siguiente, pero el verdadero impacto fue invisible. Ocurrió dentro de las personas. ¿Cuántos se dieron cuenta de que también caminaban calzados de hipocresía? ¿Cuántos entendieron que apariencia y valor son cosas completamente distintas? Es curioso, la frase de Elena se volvió una brújula moral, recordando que la integridad no necesita aplausos, solo coherencia. El fiscal, que antes se enorgullecía de su victoria segura, fue el primero en aplaudir, y el sonido de ese aplauso, proveniente de quien la había juzgado, fue más poderoso que cualquier sentencia.
Elena salió del tribunal con el mismo paso firme con que había entrado, pero esta vez no era vista como acusada, sino como símbolo. Sin saberlo, su historia estaba a punto de trascender la justicia y convertirse en un movimiento de transformación social. La noticia se propagó como fuego en pasto seco. El caso de Elena se convirtió en titular de todos los periódicos y tema de debate en escuelas y universidades. La señora, antes símbolo de poder, ahora respondía por falso testimonio. Pero más importante que el castigo, fue el despertar colectivo que vino después. Por primera vez, la sociedad veía el prejuicio no como una opinión, sino como una forma de violencia silenciosa. En los días siguientes, movimientos sociales comenzaron a citar el caso Elena como un antes y un después en la lucha por la igualdad. Personas comunes empezaron a replantearse actitudes diarias. La forma de tratar a quien sirve el café, a quien limpia el suelo, a quien pide ayuda en la calle. Así comienzan las revoluciones, no en los discursos, sino en el corazón de quien decide actuar diferente, y cada pequeño cambio se convierte en una semilla de justicia sembrada en la conciencia colectiva. El tribunal, antes símbolo de jerarquía, se transformó en la cuna de una nueva mirada social. Profesores, jueces y estudiantes crearon proyectos para debatir sobre empatía, ética y humanización. Y curiosamente, muchos de esos programas se inspiraron en la propia Elena, que en lugar de esconderse, decidió convertir su dolor en causa, y ese propósito daría origen a algo aún mayor. Después del juicio, la vida de Elena dio un giro inesperado. Lo que antes era motivo de vergüenza se convirtió en fuente de inspiración. Empezó a recibir cartas, invitaciones y abrazos de desconocidos, personas que veían en ella no una víctima, sino un ejemplo de valentía. Y de ese reconocimiento silencioso nació la idea de fundar el proyecto Pasos de la Verdad, creado para apoyar a mujeres injusticiadas a reconstruir sus vidas. El proyecto comenzó de forma humilde, con reuniones en una sala prestada, pero creció como una llama que encuentra el viento. Elena enseñaba lo que había aprendido de la manera más dura, que nadie es demasiado pequeño para cambiar el mundo, y que el dolor, cuando se comparte, se transforma en fuerza colectiva. Ayudaba a mujeres a recuperar no solo sus derechos, sino también su autoestima, porque el primer paso para quien desea comenzar de nuevo es recordar que aún merece caminar. Con el tiempo, Pasos de la Verdad se convirtió en un referente nacional en empatía y reintegración social. Elena comenzó a dar conferencias en universidades, tribunales y congresos, siempre descalza, no por necesidad, sino por elección simbólica. Sus pies recordaban al mundo que la dignidad no depende de los zapatos, sino del propósito. Y fue en ese camino donde descubrió el verdadero sentido de la justicia, no castigar el error, sino sanar la herida. Y ese legado apenas comenzaba. El tiempo pasó, pero el eco del juicio de Elena seguía resonando como una canción imposible de olvidar. El caso, que había comenzado con prejuicio y humillación, se transformó en símbolo de conciencia colectiva. Curiosamente, no fue el collar recuperado ni la absolución lo que marcó a las personas, sino la imagen de aquella mujer descalza, con la cabeza erguida, enfrentando a un mundo que siempre exigió zapatos para reconocer valor. Aquella escena se volvió un hito silencioso, un recordatorio de que dignidad y estatus jamás caminan juntos. Elena, ahora abogada, solía decir que la justicia es como el viento, invisible, pero perceptible cuando toca a las personas correctas. Caminaba por los pasillos del tribunal con la serenidad de quien ya había sentido en la piel el peso del juicio. No cargaba rencor, solo propósito. En cada cliente que la buscaba, veía un pedazo de sí misma, alguien intentando ser escuchado en un mundo que solo oye a quien grita. Su oficina era sencilla, pero tenía un poder simbólico que ningún lujo podía ofrecer. Sobre la mesa, bien a la vista, un par de zapatos viejos, desgastados por el tiempo y por la historia. Esos zapatos se volvieron más que un recuerdo. Eran un manifiesto. Elena los mantenía allí no para presumir su pasado, sino para no olvidar jamás de dónde venía y por qué luchaba. Muchos le preguntaban por qué seguía descalza durante conferencias y audiencias, y ella sonreía al responder, porque la verdad no necesita tacones altos para ser escuchada. Esa frase se propagó como lema entre los jóvenes estudiantes de Derecho,
que comenzaron a verla no solo como abogada, sino como mentora. En las universidades el caso Elena se convirtió en tema de estudio. Los profesores citaban su discurso final como ejemplo de ética y humanidad en el ejercicio de la ley. Pero más allá de inspirar juristas, inspiraba a gente común, personas que nunca habían entrado en un tribunal, pero que llevaban dentro batallas parecidas, madres injusticiadas, trabajadores subestimados, jóvenes silenciados por su apariencia. La historia de Elena se transformó en un espejo donde todos podían verse y reconocer que, en algún momento, también habían sido juzgados por algo que no eran. Y lo más hermoso era que Elena no se dejaba endiosar, siempre repetía que no quería ser recordada como heroína, sino como alguien que se mantuvo humana cuando todo la invitaba a volverse amarga. El mundo necesita menos ídolos y más ejemplos, decía. Esa sencillez era lo que hacía tan poderosa su voz. Creía que cada persona podía ser un punto de inflexión en la vida de otra, y que el verdadero activismo no nace de discursos, sino de actitudes cotidianas. Solía contar una historia en sus charlas, la de una joven llamada Lucía, que había perdido su trabajo por negarse a mentir en una auditoría. Cuando todos la llamaron ingenua, Elena la llamó valiente. El coraje no siempre grita, a veces susurra, sigue, incluso cuando el mundo entero quiere callarte. El público se conmovía, porque entendía que el ejemplo de Elena no trataba de una victoria judicial, sino de resistencia moral. Con los años, el proyecto Pasos de la Verdad creció, ayudó a cientos de mujeres a levantarse después de injusticias, ofreciendo asistencia legal, psicológica y sobre todo, emocional. Elena participaba en cada caso como si fuera el primero, o mejor, como si fuera otra vez aquel día en el tribunal en que el prejuicio intentó vencerla. Y fue así como descubrió que, a veces, la mejor forma de sanar una herida es ayudar a alguien a curar la suya. Lo más impresionante era su capacidad de unir mundos distintos. Magistrados, amas de casa, jóvenes de barrios humildes y empresarios se reunían en torno a sus conferencias. No había audiencia, había diálogo. Hablaba de empatía con una autoridad que ningún título podía otorgar, porque quien ha tocado el fondo del pozo, habla con una verdad que no necesita adornos. Elena decía que la empatía es el idioma universal de los fuertes. Quien comprende el dolor del otro nunca vuelve a ser el mismo. En una de sus entrevistas más recordadas, le preguntaron qué sintió al ver el collar devuelto en el tribunal. Ella respondió con una sonrisa. Sentí que la verdad llegó tarde, pero llegó con paso firme. Y añadió, la justicia es lenta, pero el arrepentimiento también. Lo importante es que ambos aprendan a caminar juntos. Esa respuesta recorrió el país y se convirtió en símbolo de una generación que comenzó a entender que la prisa por juzgar es el primer paso hacia el error. Algunos intentaron convertir su historia en película, pero Elena se negó. Decía que no quería que su dolor se convirtiera en entretenimiento. Prefiero que se convierta en reflexión, respondió. Ese gesto solo confirmó lo que todos ya sabían. No buscaba fama, buscaba cambio. Y paradójicamente, esa negativa hizo que su nombre cruzara fronteras. En poco tiempo, recibió invitaciones para hablar en otros países, donde su historia era estudiada como un caso de ética, superación y justicia restaurativa. Pero el mayor reconocimiento de Elena llegó en silencio. Una mañana, una carta sin remitente apareció en su oficina. Dentro había una fotografía antigua. El muchacho, que un día entró al tribunal con el collar en las manos, ahora adulto, sonreía junto a su familia. En el reverso, un mensaje sencillo. Sé que nunca podré borrar lo que hice, pero tu perdón me enseñó a ser mejor persona. Gracias por haber caminado descalza para que yo aprendiera a andar derecho. Elena lloró en silencio. Aquella carta valía más que cualquier premio. Y quizá ahí resida la belleza de la vida, en la capacidad de transformar el dolor en dirección. Elena entendió que cada injusticia es una oportunidad para educar al mundo, que cada juicio precipitado es una ocasión para recordar que todos llevamos historias invisibles bajo la piel, y que la verdadera revolución ocurre cuando el amor vence a la razón ciega. Hoy, al caminar por las calles, aún llama la atención, no por ir descalza, sino por la mirada serena de quien encontró sentido en lo vivido. La gente la reconoce y,
Muchas veces, se acerca solo para agradecer, y ella, con aquella misma sonrisa del tribunal, responde, no tienen que agradecerme. La justicia que ven en mí está, en realidad, dentro de cada uno que decide actuar con conciencia. En su oficina, los zapatos viejos siguen sobre la mesa. Son más que un objeto. Son testigos de un alma que aprendió que caminar con fe es más importante que caminar con comodidad. A veces los observa en silencio, como quien conversa con su propio pasado. Y cada vez que una mujer entra allí con la mirada cansada de quien ha sido injusticiada, Elena se levanta, le toma la mano y dice, yo estuve exactamente ahí, pero créeme, saldrás de aquí con pasos nuevos, porque la verdad, querida, nunca deja de avanzar. Así, entre recuerdos, causas y valentías, Elena sigue escribiendo su propia definición de justicia, una justicia que no cabe solo en los tribunales, sino en las decisiones diarias de cada uno de nosotros. Porque al final, los verdaderos zapatos de la vida no están en los pies, están en la conciencia, y cuando ésta está limpia, ningún camino es demasiado pesado para ser recorrido. Al final, la historia de Elena no trata solo de un tribunal, trata del alma humana puesta a prueba frente al espejo de la vida. Y quizá eso sea lo que más conmueve, entender que la justicia que buscamos afuera empieza dentro de nosotros. Cada mirada de desprecio que recibió en aquel juicio representa, de alguna manera, las miradas que tantas veces lanzamos sin darnos cuenta. Juzgamos por la ropa, por el color, por el acento, por la condición, y lo hacemos no porque seamos malos, sino porque nos enseñaron a mirar con los ojos y no con el corazón. Pero el caso de Elena nos obliga a cambiar el enfoque. Nos muestra que la empatía no es un don reservado a los iluminados, es una decisión diaria. Es cuando eliges entender antes de reaccionar, escuchar antes de criticar, acoger antes de atacar. Y esa decisión, por más simple que parezca, tiene el poder de cambiar destinos. ¿Cuántas peleas familiares? ¿Cuántos ambientes laborales? ¿Cuántas relaciones frías no sanarían si las personas tuvieran un poco de la serenidad que Elena tuvo frente a la humillación? La dignidad de ella fue su defensa más poderosa. No necesitó discursos encendidos ni palabras ensayadas. Bastó su presencia, porque hay algo en la verdad que no necesita ser gritada. Simplemente es. Y fue esa verdad silenciosa, descalza y firme, la que desarmó el prejuicio de todo un tribunal. Cuando la jueza dijo, no es ella quien debe avergonzarse, sino todos nosotros. El mundo se detuvo por unos segundos. Aquella frase no era solo una sentencia, era un llamado, una invitación a mirar, de una vez por todas, cuánto se ha perdido la humanidad en la prisa por señalar con el dedo. La verdad es que todos nosotros en algún momento hemos sido el fiscal. Hemos despreciado a alguien por no vestirse como esperábamos, por no hablar correctamente, por no parecer exitoso, y lo más irónico es que lo hacemos mientras exigimos del mundo respeto y reconocimiento. Pero ¿cómo esperar empatía si no la ofrecemos? Lo que Elena hizo fue devolver el espejo, mostrar que la justicia es ciega no porque ignore, sino porque elige ver más allá de las apariencias. La lección es simple pero poderosa. La dignidad no es un lujo, es un fundamento. La empatía no es debilidad, es valentía. Y el perdón no es rendición, es liberación. Cuando entendemos eso, el peso de las injusticias empieza a disolverse, porque dejamos de querer probar algo y comenzamos a querer transformar algo. Elena no salió del tribunal como una víctima, sino como un símbolo de la fuerza silenciosa de quien prefiere perder el confort antes que perder la conciencia. Tal vez por eso su historia se propagó tanto, porque despierta algo que estaba dormido en todos nosotros, el recuerdo de que la humanidad aún es posible, y es hermoso notar que incluso en un mundo tan ruidoso, hay historias que todavía logran hacernos llorar no de tristeza, sino de reconocimiento. Lloramos porque en el fondo, sabemos que podríamos haber sido Elena, o que aún lo somos, de algún modo. Y aquí está el punto que más incomoda y más transforma. Si la vida te pusiera frente a un juicio invisible, ¿cómo reaccionarías? ¿Serías el juez apresurado, el fiscal arrogante o aquel que decide escuchar? Es fácil decir que tendríamos empatía,
Pero la verdadera empatía solo existe cuando es puesta a prueba, cuando alguien te hiere, cuando un desconocido te irrita, cuando un empleado se demora. Ahí está el tribunal de la vida, silencioso, pero implacable. Elena nos enseña que el perdón no es el fin de la justicia, sino su madurez, porque perdonar no es olvidar lo que ocurrió, es elegir no convertirse en aquello que nos hirió. El perdón, cuando nace de la conciencia, no borra el pasado, redimensiona el futuro, y tal vez eso sea lo que más le ha faltado a la sociedad. Madurez emocional para entender que el error ajeno no necesita ser combustible para nuestra ira. ¿Cuántas veces has querido darle una lección a alguien solo para demostrar que tenías razón? ¿Y qué ganaste con eso? El alivio de la venganza es breve, pero el peso de la culpa es eterno. Elena podría haber usado su visibilidad para humillar a quienes la humillaron, pero prefirió crear un proyecto que levantó a otras mujeres. Eso es grandeza, eso es carácter, es la diferencia entre lo que el mundo llama éxito y lo que el alma reconoce como sabiduría. Y aquí va un recordatorio que ella misma repetía: la justicia que cambia el mundo es la que empieza en la mirada. Parece simple, pero piensa, ¿cuántas veces al día realmente ves a las personas? El guardia de la portería, el repartidor de la esquina, la mujer que limpia el suelo de tu empresa. ¿Cuántas de esas historias pasan frente a ti sin recibir siquiera un buenos días? El mundo no necesita más leyes, necesita más conciencia. Y la conciencia nace cuando miramos al otro con la misma ternura con la que quisiéramos ser mirados. La historia de Elena es, ante todo, un llamado a la responsabilidad emocional, porque la empatía no es sentir lástima, es sentir presencia, es permitirnos reconocer al otro como alguien que, aunque distinto, merece respeto, y en el fondo, esa es la base de cualquier transformación social. El respeto que damos es el mismo que educa la mirada de quienes vienen después. El ejemplo arrastra más que cualquier discurso, así que deja que esta historia te sirva de espejo, no de consuelo, porque no sirve de nada emocionarse con Elena y seguir juzgando a la vecina, al conductor, al empleado o al desconocido en el metro. El cambio comienza en el detalle, en el instante en que decides romper el ciclo del desprecio e inaugurar el ciclo de la conciencia. El mundo no cambia cuando se hace justicia, cambia cuando se practica la empatía. Y tal vez al final de esta reflexión, la pregunta más importante sea: ¿quién eliges ser en la historia de Elena? ¿El que juzga, el que observa o el que transforma? Si esta historia te tocó, si te hizo pensar, si te hizo mirar de otra manera incluso a quien cruza tu camino, entonces no dejes que el mensaje se detenga aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo conmigo, porque hay historias que no existen solo para emocionar, sino para despertar. Y recuerda, la verdad incluso descalza siempre encuentra una forma de llegar.